Un saludo cordial. Les traemos las últimas noticias. Eduardo del Castillo sepulta a Arturo Murillo. Hace unas horas el ministro de Gobierno dio una rotunda paliza a Arturo Murillo, que hace unos días lo había insultado de niño mocoso jugando a ser ministro de Gobierno. En la conferencia brindada por Del Castillo señaló que Murillo tiene evidencia de estar implicado en más de 22 hechos de corrupción. Que las auditorías realizadas dentro de este ministerio dieron como resultado varias irregularidades, que provocaron la pérdida de millones de bolivianos. Escuchemos sus declaraciones. Arturo Murillo, estos 22 procesos se suman a los 8 ya comunicados al pueblo boliviano en diciembre de la pasada gestión. El primer caso es sobre un proceso de contratación de servicio de mantenimiento general del equipo CITEX. Es un proceso por más de 197.000 bolivianos. Y a esto señalar también que en el informe de confiabilidad presentado en la presente gestión se han encontrado más de 77 observaciones a todos y cada uno de los procesos de contratación que están derivando a auditoría específica y especiales. Al respecto, en este proceso de contratación que presenta 4 observaciones: inconsistencias en las fechas de documentación del proceso de contratación. En imágenes podemos ver que el 17 de agosto del 2020 se realiza la nota de solicitud del proceso de contratación. Sin embargo, los documentos adjuntos tienen fechas posteriores, como el 14 de septiembre del 2020 y el 20 de agosto, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Han ido acomodando el proceso después, en este caso en específico, en el proceso de contratación del servicio de mantenimiento general del equipo CITEX. Así también, entre las otras observaciones que encontramos en este proceso, se evidencia que la Comisión de Calificación omitió evaluar la experiencia de la empresa de forma correcta, dando por válida documentación que no acreditaba la experiencia requerida. Se han revisado los papeles de trabajo de este proceso de contratación y no se evidencia ningún documento que valide la experiencia de esta empresa. Es por eso que vemos que ha habido una manipulación de la información en el presente proceso de contratación. Algo que también nos llama la atención de sobremanera son los montos económicos. Existen 2 montos totalmente distintos en este proceso de contratación. En la parte superior podrán ver que figura la suma de 197.000 bolivianos y en la suma inferior la suma de 195.000 bolivianos. Uno puede revisar a detalle y evidencia que no existe un error de taipeo, toda vez que los números y los números cardinales, tal cual su forma escrita, son números totalmente distintos y se habría adjudicado por el precio mucho mayor al establecido. Se está subiendo el precio referencial y se está adjudicando por un precio mayor en este caso. En el segundo caso que ha realizado un informe preliminar nuestra auditora y todo su equipo técnico, es un caso por tan solo 4.183 bolivianos. Es un proceso de contratación de adquisición de uniformes militar táctico multicam para la Fuerza de Tarea Aérea de los Diablos Negros. En este proceso podemos encontrar que se descalifica a una empresa, la empresa Dominic Sandra Walfa Mamani, y de acuerdo al informe de evaluación asevera que no se cumplen los requisitos para la adjudicación de la contratación. Sin embargo, no manifiesta cuáles serían estas condiciones con las cuales se habría incumplido los requisitos y serían los motivos suficientes para descalificar a esta empresa y favorecer a otras. Así también en el tercer caso, que tiene que ver por la suma de más de 382.000 bolivianos con 941 bolivianos, es sobre un proceso de contratación de adquisición de repuestos Nissan para los vehículos de la Fuerza de Trabajo Conjunto. Al respecto, aquí han vulnerado el Decreto Supremo 181 en su artículo 40, que establece de manera textual en su numeral M que no se debe direccionar el contenido del DBC tomando como criterios de evaluación la marca comercial y o características exclusivas de un proveedor. En este caso solamente han permitido de que se compren elementos de una marca del mercado conocida como Nissan. Y al respecto, este inciso M manifiesta
que deberán agregarse las palabras "o su equivalente". ¿Esto qué quiere decir? Que teníamos un proceso similar para la compra de repuestos de una marca como ser Toyota, y se ha puesto esto en otro proceso de contratación de poder comprar su equivalente. Y esto ha permitido de que otros proponentes, otras empresas puedan ofrecer sus productos al Ministerio de Gobierno. Sin embargo, esto no ha sucedido en el presente caso, ya ha vulnerado las normas básicas de contratación. El siguiente caso, el cuarto caso, es por la suma de más de 50.000 bolivianos. Estamos hablando de 50.654 bolivianos y es un proceso de contratación de adquisición de llantas para la Fuerza de Tarea de Área de Diablos Negros. En este proceso, por más de 54.000 bolivianos, en este proceso sujeto a evaluación, nunca estuvo registrado ni publicado en el PAC. Estamos hablando del Programa Anual de Contrataciones. ¿Pero por qué sirve el PAC? Porque primero debemos planificar lo que compramos dentro de la institución pública, luego pedir los recursos y registrarlos en el POA. Esto no sucedió y los recursos que eran destinados para otras cuestiones, para otras compras necesarias para el Ministerio de Gobierno, fueron destinadas aquí. Estamos hablando de una posible malversación de fondos al interior del Ministerio de Gobierno y se estaría vulnerando el artículo 34 de las normas básicas de la Administración, que es el Decreto Supremo 181. Así también se ha ampliado el plazo sin documentación suficiente de respaldo, transgrediendo el artículo 89 del Decreto Supremo 181. Por tanto, ha permitido de generar algún tipo de beneficio a la empresa en este proceso en específico. Lo que debió haber realizado el Ministerio de Gobierno ante el incumplimiento del contrato es declarar lo que precisamente acabo de manifestar, un incumplimiento de contrato porque no existían las necesidades para ampliar los plazos de entrega correspondientes. En el siguiente caso, en el quinto caso, estamos hablando de un caso por la suma de 34.272 bolivianos, que es un proceso de contratación para la adquisición de uniformes para las y los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. En este proceso en específico hemos visto que se ha vulnerado el artículo 111 del Decreto Supremo 181, porque no se ha registrado en el SICOE la publicación del formulario número 500. Este formulario es el que cierra el proceso de contratación en sí, es el que evidencia y demuestra que se han cumplido todas las etapas a cabalidad del proceso y este jamás fue publicado. Básicamente no se estarían transparentando los procesos al interior del Ministerio de Gobierno en la gestión del señor Arturo Murillo. Y esta conducta ha sido de manera reiterativa y de manera habitual, siempre generando retraso en la publicación de los formularios respectivos para que la gente no pueda realizar la fiscalización y el control social correspondiente, vulnerando nuestro ordenamiento jurídico nacional vigente. El siguiente caso, el sexto caso, es por la suma de más de 3.476.813 bolivianos. Estamos hablando del proceso de contratación de adquisición de uniformes, chamarras multicam para el personal de DIC Prococa. En este proceso existen dos observaciones. El primero, un retraso en la publicación del formulario número 100 del sistema de contrataciones del SICOES. Básicamente, este formulario número 100 habla sobre el inicio del proceso de la contratación, cuánto será la cuantía y si está insertado o no en el PAC este proceso. Ha existido los retrasos correspondientes, además de un incumplimiento en los plazos y un retraso en la presentación del formulario número 200. Este formulario número 200 es el que registra a quién se ha adjudicado el contrato, cuál sería la empresa adjudicataria, y no sabemos cuáles serían los motivos por los cuales el anterior ministro de Gobierno y todo su equipo no quisieron transparentar nunca los recursos del pueblo boliviano. Esto ha permitido también que se vaya complementando la documentación al interior de los procesos, como hemos visto en los casos precedentes. Para tenerlo más claro, ¿qué es el SICOES? El SICOES es el sistema de contrataciones estatales que tiene la finalidad de difundir información para el control y la transparencia de los procesos
de contratación. El omitir el uso del SICOES atenta contra el derecho al acceso a la información de la ciudadanía, el control social y también vulnera la transparencia, ocasionando y generando y permitiendo de que se cometan actos y hechos de corrupción al interior de las instituciones públicas. El séptimo caso es por la suma de 147.900 bolivianos. Estamos hablando del proceso de contratación de adquisición de equipos de computación para direcciones departamentales y la Dirección General de Régimen Penitenciario. Aquí en pantalla podemos ver que existen un retraso en los registros de los formularios 200 y 500 por más de 56 días y por más de 31 días en este caso en específico, elementos que de alguna manera coadyuvan a la corrupción en nuestro país. El octavo caso es un caso por más de 994.000 bolivianos y es el proceso de contratación de adquisición de combustible para los vehículos del CEO Teniente Gironda que operan en los Yungas en el departamento de La Paz. Así también habrían incumplido en el registro de los plazos de los formularios 400 y 500. El formulario 400 versa sobre los contratos de excepción y también estamos hablando de que también estarían generando indicios suficientes para favorecer a empresas en nuestro país. En este proceso se han incumplido los plazos, como hemos señalado precedentemente, por más de 25 días. En el siguiente proceso, en el noveno caso, estamos hablando de un proceso de contratación de adquisición de productos e insumos para mantenimiento de activos fijos e infraestructura cuartelaria de la Fuerza Diablos Azules. Aquí también existe un retraso en el registro del formulario 100. Para ir avanzando más rápido, vamos a ir al caso número 10, el proceso de contratación de adquisición de repuestos para vehículos asignados a la Fuerza de Tarea Diablos Negros por la suma de 44.000 bolivianos. Aquí estamos viendo de que existe un retraso en el registro formulario número 100 en el inicio del proceso de bienes. Y lo que llama la atención en este tipo de proceso es que los habrían iniciado después de haber perdido las elecciones en la gestión 2019. Estamos hablando ya del 22 de octubre del 2020. En el caso número 11 estamos hablando de una suma de 115.834 bolivianos, un proceso de contratación y de adquisición de chamarras impermeables tácticas y botas de combate para el personal UPE. También estaríamos hablando de retraso y características similares que estarían cometiendo todo el personal del Ministerio de Gobierno durante la gestión del señor Arturo Murillo. El proceso decimosegundo es un proceso por 449.000 bolivianos con 85 bolivianos. Es un proceso por la contratación de adquisición de talco para pies para el personal militar de la UELIN, la actual DIPRECON. En este caso evidenciamos 3 irregularidades y una que no está redactada por nuestra auditora. Han realizado y han erogado recursos con casi 500.000 de bolivianos, con casi 500.000 bolivianos para comprar talco, cuando en ese momento el país estaba en la primera ola, estaba en la cúspide de la primera ola del COVID-19, cuando nuestros policías en las calles no tenían barbijos, no tenían los elementos necesarios para poder cumplir con sus deberes constitucionales. Ellos gastaron 500.000 de bolivianos para comprar talco. Así también, dentro de las informaciones y lo que tenemos de la auditora, se ha evidenciado que de los 2 proponentes del informe de comisión no existen los respaldos correspondientes. Sin embargo, la comisión de calificación ha manifestado que las 4 empresas que se habrían presentado habrían cumplido todos y cada uno de los requisitos establecidos en el proceso de contratación. Sin embargo, revisada la documentación, 2 de las empresas no habían presentado ninguna documentación. Así también en este proceso de contratación de la compra de talco con casi 500.000 de bolivianos, se adjudicó a la empresa que presentó la única cotización. ¿Qué quiere decir esto? Utilizaron de relleno a 3 empresas para adjudicar a una empresa para la compra de talco
cuando el país tenía necesidades primordiales en nuestro país. Algo que también podemos evidenciar que en este proceso tan peculiar de la compra de talco estamos evidenciando que existe un retraso de más de un mes en el inicio de la publicación del formulario 100 en el SICOES. Estamos hablando que no respetaron ninguna norma para erogar medio millón de bolivianos en este caso. Vamos a hablar con el caso 13º por la suma de 169.000 bolivianos. Es un proceso de contratación de adquisición de equipos de aire acondicionado para las instalaciones de Humopar Chapare. En este proceso hemos encontrado 4 irregularidades. Primero, el precio referencial no se encuentra debidamente sustentado. Lanzan un precio al azar que supera los 169.000 bolivianos sin generar ningún tipo de justificativo, algún tipo de cotizaciones para poder adjudicar a una empresa para que preste este tipo de servicio. De la misma manera han existido los retrasos correspondientes en el SICOE en la presentación de los formularios 100 y formulario 500. Han incumplido el reglamento específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Ministerio de Gobierno. Y en la cuarta observación sería en la orden de compra que no describe el nombre del representante legal. Aquí en imágenes vamos a poder ver en la siguiente filmina las insinuaciones que acabo de citar precedentemente. Y lo que llama la atención en la siguiente, no remitir estos procesos de contratación a la directora jurídica o al director jurídico correspondiente. Omitían estos pasos preestablecidos en nuestro ordenamiento jurídico nacional vigente. Han incumplido este reglamento específico del Ministerio de Gobierno, evitando de que la dirección jurídica se pronuncie al respecto. En el siguiente caso, en el caso número 20, es por un caso de más de 28.322.000 bolivianos. Es un proceso de contratación del servicio de aeronavegabilidad para 5 helicópteros asignados a la Fuerza de Tarea Aérea. En este caso, se han realizado contratos lesivos para el pueblo boliviano y para la administración pública, con resultados desfavorables. Estamos hablando que este contrato firmado el 14 de septiembre del 2020 ha presentado la documentación mucho posterior, como vamos a demostrar a continuación. Este contrato, con tal cantidad de dinero, ha sido firmado tan solo por 108 días. Y cualquier requerimiento para hacer un mantenimiento de una aeronave tendría que realizárselo con 2 meses de anticipación. ¿Qué quiere decir esto? De los 108 días, 60 días ya estaban viciados para poder realizar los requerimientos correspondientes y solamente las empresas tenían 57 días para trabajar en el mantenimiento de los vehículos. Estamos hablando de los helicópteros en este caso. De otras maneras podemos decirlo que la única solución que estaban buscando o lo único objetivo que estaba buscando el señor Arturo Murillo es que estos helicópteros no funcionen, además de generar la erogación de los recursos. Se realice o no se realice el mantenimiento de estos helicópteros, el Ministerio de Gobierno debía pagar estas cantidades. Estamos hablando de contratos totalmente lesivos al Estado. Es que además de tener un plazo tan limitado, se le da un periodo de gracia a la empresa de 30 días para que pueda cumplir el servicio sin ningún tipo de penalidad. Este tipo de contrato no existe en nuestro ordenamiento jurídico nacional y por tanto se estaba beneficiando a la empresa, la cual generó un contrato por más de 28 millones de bolivianos, con el cual no pusieron en funcionamiento ningún helicóptero para luchar contra el narcotráfico en nuestro país. El caso número 21, por la suma de 759.500 bolivianos. Estamos hablando de un proceso de contratación para la adquisición de armas de fuego en la gestión 2020 para la ANAPOL. El contenido de este contrato administrativo, que es el contrato administrativo número 507-2020, hace referencia a la documentación presentada con fechas posteriores a la suscripción
del contrato. En imágenes vamos a poder evidenciar que este contrato, cuando ya se han cumplido todas las fases del proceso de contratación, cuando ya el señor Arturo Murillo, cuando podrán ver con resaltado, firma el contrato el 11 de agosto del 2020, la empresa, 2 días después, recién presenta la boleta de garantía por 53.000 bolivianos. Y ese mismo día presenta la carta con la cual presenta toda la documentación. ¿Qué quiere decir esto? Primero hicieron el contrato y luego presentan la documentación para ver si cumplen o no cumplen los requisitos. Y esta documentación fue recepcionada por el Ministerio el 14 de agosto del 2020. Estamos hablando varios días posterior a la suscripción del contrato. Y por si fuera poco, existió un informe de calificación que calificó si esta empresa cumplía o no cumplía con los requisitos preestablecidos. Y esta comisión recién realizó la evaluación de todos y cada uno de los requisitos 5 días después de haber suscrito el contrato correspondiente. Nos toca ir al último caso, el caso 22º, un proceso por más de 17.000 bolivianos, que es el proceso de contratación del servicio de tornería para el mantenimiento motorizado de la FEL-N Occidente en la gestión 2020. En este caso, se ha identificado que existen observaciones al informe de evaluación y recomendación. En este caso se puede evidenciar cierto favoritismo a las empresas que serán citadas a continuación. Aquí lo que se puede demostrar que cuando se hicieron las entrevistas correspondientes a las empresas, a todas las empresas les realizaron 5 preguntas para ver si tenían todos y cada uno de los requisitos. Sin embargo, a una de las empresas omiten realizarle una pregunta. Y era una empresa que tampoco cumplía con los 5 requisitos, y es a la empresa a quienes le adjudican este servicio de tornería de mantenimiento. Básicamente se estaría omitiendo y no se estaría cumpliendo la igualdad de condiciones para todas las empresas, y se estaría direccionando un proceso a una empresa en específica. Agradezco su presencia y ahora me corresponde informar al pueblo boliviano que el resultado de estos 22 casos arrojan la suma de 69.283.153 bolivianos, que eran recursos con los cuales pudieron haberse construido hospitales, con los cuales se pudo haber comprado respiradores, con los cuales se pudo haber eliminado la corrupción y se pudo haber otorgado trajes de bioseguridad de la policía. Se pudieron hacer tantas cosas con estos 69 millones de bolivianos, sin embargo, los malutilizaron y se gastaron los recursos del pueblo boliviano. Así también, en diciembre de la pasada gestión he informado al pueblo boliviano sobre 8 casos de auditoría e informes preliminares que hacían la suma de más de 87.416.472 bolivianos, que sumado ambos informes del pueblo boliviano, estamos hablando que todos estos procesos, estos 30 procesos, arrojan la suma de 156.699.625 bolivianos que fueron mal utilizados durante la gestión del señor Arturo Murillo. Por tanto, estamos iniciando 49 procesos administrativos donde existen 52 personas involucradas, contratadas por el señor Arturo Murillo. Con esto hemos desbaratado toda la red de corrupción que existía al interior del Ministerio de Gobierno. Y por si fuera poco, estamos iniciando 4 procesos adicionales penales en contra de 7 personas por la suma de más de 73.205.214 bolivianos, con los cuales creemos que se han retirado de manera injustificada estos recursos que pudieron ser utilizados en beneficio del pueblo boliviano. Y el pueblo boliviano jamás sintió cómo fueron beneficiados con este recurso, porque se los han llevado, lo han malutilizado, han direccionado a ciertas empresas, y los procesos administrativos correspondientes nos van a decir quiénes son responsables administrativamente, quiénes son responsables civilmente,
y quiénes son responsables penalmente. Y esos recursos vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para recuperarlos y que realmente le llegue al pueblo boliviano. Muchísimas gracias. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.